Mi hijo y mi exesposa me dejaron abandonado en un aeropuerto extranjero con solo $12. Soy Charles Wilson, y mi exesposa Margaret acaba de cometer el error más caro de su vida. Hace apenas 3 horas, ella y mi hijo Daniel me dejaron tirado en el aeropuerto de París, riéndose mientras abordaban su vuelo de primera clase de regreso a casa. Me llamaron inútil, dijeron que era una vergüenza para la familia. Le contaron a todo el que los escuchara que merecía quedarme atrás por no poder pagar mi propio boleto. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Lo que no sabían era que un detective privado estaba grabando todo. Tampoco sabían que mi abuelo, de 94 años, es dueño de un imperio valuado en $340 millones. Y definitivamente no sabían que su cruel pequeña broma acababa de activar una cláusula de herencia que los dejaría sin nada. En solo 72 horas, Margaret y Daniel pasaron de esperar una fortuna de 51 millones a no tener absolutamente nada. Y todo comenzó con una sola llamada que hice mientras veía su avión desaparecer en el cielo. Si alguna vez tu propia familia te ha subestimado, querrás escuchar esta historia. Porque lo que sucedió después demuestra que, a veces, los más callados son los que tienen todo el poder. La venganza fue perfecta. La justicia, permanente. Y ellos nunca la vieron venir. Durante 3 años después de nuestro divorcio, Margaret Johnson y mi hijo Daniel perfeccionaron el arte de hacerme sentir insignificante. Al principio fueron detalles pequeños. Daniel dejó de llamarme papá cuando cumplió 23. Simplemente dejó de hacerlo. En las reuniones familiares me presentaba ante sus amigos como Charles. No mi padre, Charles, solo Charles, como si fuera un conocido cualquiera de su madre. Margaret se encargó de dejar claro a todos cuál era mi lugar. En la fiesta de graduación universitaria de Daniel, me apartó frente a los amigos de su nuevo novio. «Nos vuelves a avergonzar, Charles», dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «¿De verdad una camiseta polo del Target?» «Está limpia», le respondí. «Cuesta $12. Puedo ver la etiqueta». La verdad es que vivía en un pequeño estudio de 42 metros cuadrados. El alquiler costaba $1,200 al mes. Conducía un Toyota Camry 2018, color plateado, con 89.000 millas. Nada lujoso. Margaret, en cambio, vivía en una casa de 4 habitaciones en los suburbios. Manejaba una Mercedes GLE con un leasing de $890 mensuales. Me lo recordaba cada vez que podía. «No entiendo cómo puedes aparecer en público viéndote así», me decía. «¿No tienes un poco de orgullo?» Pero el momento que realmente me mostró en qué lugar me tenía fue hace 6 meses. Estábamos en un restaurante, en una de esas cenas familiares forzadas que Margaret organizaba por el bien de Daniel. Daniel revisaba su teléfono, con los AirPods puestos. Ahora era así siempre. «Daniel», le dije, «¿podemos hablar?» «Solo nosotros». Ni siquiera levantó la vista. ¿De qué? «De nosotros. De ser padre e hijo». Entonces sí levantó la mirada, pero no hacia mí. Miró a su madre. «Tengo que hacerlo, ¿mamá?» Margaret bebió un sorbo de vino, una botella de $40 que había pedido solo para remarcar quién podía pagar qué. «Charles», dijo, «él es un adulto. No te debe una relación. Soy su padre». «¿Lo eres?», intervino Daniel. Porque los padres, ya sabes, suelen proveer, apoyar a su familia. Tú ni siquiera puedes pagar tu propio pasaje de avión. El restaurante quedó en silencio. Los demás comensales escuchaban. «Me mantengo por mí mismo», le dije. «¿De verdad?», rió Margaret. «Charles, vives en un estudio. Compras en Target. Manejas un auto con casi 90.000 millas. Esas cosas no definen a una persona». «Lo definen todo», interrumpió Daniel. «El novio de mamá tiene una casa en los Hamptons. Nos llevará a Europa el mes que viene. En primera clase». «Qué bien»,
Le respondí. Tú nunca me has llevado a ningún sitio en primera clase, dijo Daniel. De hecho, nunca me has llevado a ningún sitio. Margaret se inclinó hacia adelante. Daniel, tu padre no puede pagarte ni una hamburguesa, mucho menos un viaje a Europa. Entonces llegó el camarero, un chico joven de unos 22 años. Notó la tensión. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Todo bien, respondió Margaret. Solo le explicamos a Charles que hay personas que se ganan su lugar en la mesa, y otras, hizo un gesto hacia mí, que solo aparecen esperando que alguien más pague. Saqué mi billetera, conté 2 billetes de 20. Era todo lo que tenía. Esto debería cubrir mi parte, dije. Daniel soltó una carcajada. ¿$40? Rió. La botella de vino de mamá costó más que eso. Me levanté. Los veré luego. ¿De verdad, Charles?, dijo Margaret en voz alta. ¿Para qué? No aportas nada en estas cenas. No aportas nada en la vida de Daniel. Solo estás ahí, ocupando espacio. Salí, conduje mi Camry de 89.000 millas hasta mi diminuto apartamento de 42 metros y me senté en silencio. Pensé en mi abuelo, Harold Wilson, de 94 años, el hombre que construyó Wilson Steel Industries desde cero. El hombre que lo había visto todo. Y el hombre que, sin que ellos lo supieran, había estado esperando exactamente este momento. Tienes que entender que estaba perdiendo a mi hijo. No solo su respeto, eso lo había perdido hace años, sino cualquier posibilidad de tener una relación con él. Después de aquella humillación en el restaurante, Daniel dejó de responder mis llamadas por completo. Antes al menos contestaba con mensajes cortos, sí, ok, como sea. Ahora, nada. Margaret se aseguró de que entendiera que esto era definitivo. Me llamó 2 semanas después, un martes por la mañana. Estaba tomando café en mi apartamento, mirando por la ventana el estacionamiento donde mi Camry descansaba entre una camioneta oxidada y un Honda con un parachoques abollado. Charles, dijo ella, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre los límites. Sobre lo que es apropiado de ahora en adelante. Conocía ese tono. Margaret lo usaba cuando estaba a punto de dictar una decisión final. Daniel no quiere que lo llames más, dijo. ¿Te lo dijo él? Me dijo que está cansado de sentirse culpable cada vez que ve tu nombre en el teléfono. Dice que es como recibir un recordatorio de que está emparentado con el fracaso. Esas palabras me golpearon físicamente. Fracaso. Mi propio hijo me veía como un fracaso. Margaret, dije, es mi hijo. Biológicamente, sí, respondió. Pero dime, Charles, ¿qué estás aportando realmente a su vida? ¿Qué valor estás agregando? Soy su padre. Ser padre es más que existir, dijo. Es proveer, proteger, ser alguien a quien tu hijo pueda admirar. ¿Puedes decir honestamente que Daniel te admira? No pude responder, porque ambos sabíamos la verdad. Estoy intentando hacer lo mejor para todos, continuó, incluso para ti. ¿No crees que sería más fácil si simplemente soltaras? Deja de forzar una relación que claramente no funciona. Lo amo. Lo sé que lo haces. Pero a veces amar también significa hacerse a un lado, dejar que la otra persona viva la vida que merece sin recordarle constantemente sus limitaciones. Y cuando Margaret dijo limitaciones, se refería a las mías, mi pequeño estudio, mis camisetas del Target, mi incapacidad para llevar a Daniel a ningún lugar en primera clase. ¿Qué estás diciendo exactamente?, pregunté. Estoy diciendo que quizás sea hora de aceptar la realidad, respondió ella con calma. Daniel tiene 26 años. Está construyendo una vida junto a personas que pueden realmente apoyarlo. Mi novio está pensando en ayudarlo a iniciar su propio negocio. Dinero real, Charles. No lo poco que tú puedas juntar. ¿Y dónde encajo yo en todo eso? No encajas, dijo sin titubear. Eso es lo que intento decirte. No encajas, y no es culpa de nadie.
Es simplemente así como son las cosas. La línea telefónica quedó en silencio durante un largo momento. Entonces lo que estás diciendo, repliqué despacio, es que debo renunciar a la relación con mi hijo, porque no soy lo bastante rico para merecer una. Estoy diciendo que deberías dejar de incomodar a todos con tu presencia, dijo con frialdad. Deja de hacer que Daniel se sienta culpable por tener oportunidades que tú no puedes ofrecerle. ¿Y si no lo hago? Entonces tendremos que establecer límites más estrictos, respondió. Legales, si es necesario. Límites legales. Estaba amenazándome con involucrar abogados para mantenerme alejado de mi propio hijo. Margaret, dije con voz temblorosa, ¿recuerdas lo que dijiste cuando nos casamos? La familia siempre primero. Eso fue hace mucho tiempo, Charles, contestó. Antes de entender lo que realmente significa familia. ¿Y qué significa? Significa personas que se apoyan mutuamente, que aportan, que suman valor, no que solo necesitan cosas todo el tiempo. No necesito nada de ti. Sí lo haces. Necesitas aceptación. Necesitas sentirte importante. Necesitas que Daniel te llame papá y finja que eres alguien digno de respeto. Esas también son necesidades, Charles. Y son necesidades que ya no podemos satisfacer. Cuando colgó, me quedé en mi apartamento durante 3 horas. Simplemente sentado, pensando en todo lo que estaba perdiendo. Si me quedaba callado, si aceptaba su juicio, perdería a mi hijo para siempre. Daniel seguiría con su vida, construyendo negocios con el dinero del novio de su madre, viajando en primera clase a Europa, viviendo en casas en los Hamptons, y yo me convertiría en un recuerdo borroso. Con el tiempo, tal vez diría que nunca tuvo padre o que su padre murió joven. Cualquier cosa sería mejor que admitir que su padre vivía en un estudio y compraba ropa en Target. Pero había algo que Margaret no sabía. Algo que Daniel tampoco sabía. Algo que cambiaría todo. Mi abuelo, Harold Wilson, no solo había estado observando cómo me trataban. Había estado documentando todo a través de un detective privado del que yo ni siquiera sabía. Y había estado esperando a que ellos mostraran su verdadero carácter. La llamada de Margaret fue la última pieza de evidencia que necesitaba. El viaje a París fue idea de Margaret, o al menos eso me dijo. Charles, me llamó en septiembre, Daniel y yo iremos a París por un fin de semana largo. Hay una conferencia de negocios que podría ser muy buena para su carrera. Eso suena genial, le respondí. El asunto es que los organizadores del evento pidieron específicamente que los asistentes lleven a sus familiares. Algo sobre crear oportunidades de networking auténtico. No entendía por qué me contaba eso. Así que Daniel necesita llevar una figura paterna, continuó. Y como mi novio no puede ir ese fin de semana, ¿quieres que yo vaya a París? Quiero que vengas y actúes como un padre normal durante 3 días. ¿Puedes hacerlo? Debí saber que algo no estaba bien. Margaret no me había incluido en nada por 3 años. Pero la oportunidad de pasar tiempo con Daniel, de quizás reconstruir algo, me cegó. Pagaré mi parte, dije. No puedes pagar tu parte, Charles. El evento cubre el alojamiento de los familiares, solo tienes que llegar hasta allí. Usé mi tarjeta de crédito. El boleto costó $1,147, más que mi renta mensual. Pero era Daniel. Era mi oportunidad. Nos encontramos en el aeropuerto Charles de Gaulle el 12 de octubre. Terminal 2E. Los vi en la sala de embarque de Air France, puerta 42. Margaret llevaba un traje de diseñador, probablemente más caro que lo que yo ganaba en un mes. Daniel, como siempre, con sus AirPods, concentrado en su teléfono. Charles, dijo Margaret al verme, llegaste. No me lo perdería, respondí. Daniel levantó la vista y me observó. Llevaba un polo azul marino del Target, pantalones caqui del mismo lugar y unos tenis blancos que había comprado 3 años atrás. Papá, dijo, pero el modo en que pronunció la palabra sonó como si la estuviera probando, como si no supiera si aún debía usarla.
La primera señal de que algo andaba mal llegó en la zona de equipaje. Margaret y Daniel tenían equipaje Louis Vuitton a juego, de esos sets que cuestan $8.500. Yo llevaba un bolso negro de Walmart. Dios mío, Charles, murmuró Margaret, ¿podrías al menos intentar parecer que perteneces a un lugar decente? Es solo una bolsa, respondí. Contigo nunca es solo nada, intervino Daniel. Siempre es solo una camisa, solo un coche, solo una bolsa, solo pobreza. Esa palabra flotó entre nosotros como una daga. Pobreza. Tomamos un taxi hacia el Ritz-Carlton de París. Margaret había reservado una suite, habitación 1205, $3.200 por noche. ¿Cómo pagas esto? Pregunté. No es asunto tuyo, dijo. Tu único asunto es actuar como si merecieras estar aquí. La conferencia resultó ser más pequeña de lo que imaginaba, unas 50 personas reunidas en un salón del hotel. Daniel se movía con soltura, hablaba de negocios e inversiones como si llevara años haciéndolo. Yo intenté seguirle el ritmo, participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca, Margaret se encargaba de borrarme del cuadro. Charles trabaja en... bueno, ahora mismo está entre proyectos, decía sonriendo falsamente. Oh, mi exesposo es más observador que participante en este tipo de eventos. Para el segundo día, comprendí lo que pasaba. No estaba ahí para ayudar a Daniel a hacer contactos. Estaba ahí como un adorno, el padre que solo existía para marcar una casilla, pero que debía mantenerse invisible. El punto de quiebre llegó en nuestro último día, el 14 de octubre. Se suponía que volaríamos juntos esa noche. El mismo vuelo. Durante el almuerzo, Margaret sacó 3 boletos de embarque. Cambio de planes, dijo con una sonrisa. Empujó 2 boletos hacia Daniel y hacia ella. Primera clase. ¿Y el mío? Pregunté. Tu vuelo es mañana, dijo. Asiento del medio, clase turista. ¿Por qué? Porque Daniel y yo tenemos que regresar antes. Tenemos planes mañana por la noche. Planes importantes. ¿Qué tipo de planes? Del tipo que no te incluyen, dijo Daniel sin apartar la vista de su teléfono. No entiendo, dije, mirando a Margaret con incredulidad. Ella se inclinó hacia adelante, con esa expresión de falsa compasión que conocía tan bien. Charles, todo este viaje ha sido doloroso para todos. No encajas con esta gente. No entiendes sus conversaciones. Haces que todos se sientan incómodos. No he dicho nada inapropiado. No tienes que decir nada inapropiado, replicó con una sonrisa fría. Solo tienes que existir. Ahí estás, con tu camiseta del Target, tu bolsa del Walmart, fingiendo que perteneces a un mundo que cuesta más de lo que ganas en un año. ¿Entonces me están abandonando? Pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Te estamos dando tiempo para que aprendas a arreglártela solo, intervino Daniel. Como un adulto. No tengo dinero para pasar otra noche en este hotel, dije con voz baja. Suena como un problema tuyo, contestó Margaret mientras se levantaba de la mesa. Daniel la siguió. Me dejaron sentado en la mesa del restaurante con una cuenta de 137 euros frente a mí. Una hora después, los encontré en el aeropuerto, puerta 42, a punto de abordar su vuelo de primera clase de regreso a casa. Margaret, dije acercándome, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Respondió ella, lo bastante alto para que todos los pasajeros escucharan. ¿Pedirte que te hagas responsable de ti mismo por una vez? Soy tu familia, le dije. ¿Familia? Intervino Daniel con sarcasmo. Porque la familia normalmente se apoya. La familia contribuye. Tú ya no eres nuestra responsabilidad, Charles, anunció Margaret en voz alta, mirando alrededor para asegurarse de que todos escucharan. Buena suerte volviendo a casa sin dinero. Caminaron hacia el avión y desaparecieron entre los pasajeros. Me quedé de pie, paralizado en la puerta de embarque. Algunos me miraban con lástima, otros con vergüenza ajena.
Permanecí allí un largo rato, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Luego saqué mi teléfono y marqué un número. Patricia, dije cuando respondió, es hora de ejecutar la cláusula de abandono. Patricia Stevens había sido abogada de la familia Wilson durante 25 años. Redactó los testamentos de mis padres, manejó las adquisiciones de mi abuelo y llevaba 6 meses esperando esa llamada. Charles, respondió, ¿estás completamente seguro? Yo seguía en la terminal 2E, mirando el avión de Margaret y Daniel mientras rodaba hacia la pista. Estoy seguro, dije con firmeza. Sabes que esto es irreversible. Una vez que presentemos la cláusula modificada, no habrá vuelta atrás. Me dejaron varado en un país extranjero, sin dinero, contesté. Creo que ya pasamos el punto de no retorno. Tu abuelo querrá conocer los detalles, dijo Patricia. Los tendrá. Morrison grabó todo. Patricia guardó silencio unos segundos. ¿Morrison captó el abandono en cámara? Sí. Estaba en la sala VIP. Mi abuelo quería pruebas visuales si realmente se atrevían a hacerlo. Y lo hicieron. Lo anunciaron frente a todo un grupo de desconocidos. Lo hicieron público, humillante. Pude oír a Patricia tecleando al otro lado del teléfono. Ya estaba preparando los documentos. Charles, dijo finalmente, necesito que entiendas lo que esto significa. El testamento original les otorgaba a Margaret y Daniel $51 millones, divididos entre ambos. La parte de Daniel estaba pensada para asegurarle la vida entera. Lo sé. La cláusula modificada les deja nada. 0. Todo pasa a ti. ¿Cuánto? $340 millones. Todo, Wilson Steel Industries, la fundación familiar, las inversiones, absolutamente todo. Me senté en una de las sillas del aeropuerto. La magnitud de lo que estaba ocurriendo comenzó a golpearme. ¿Y la casa de Margaret? Pregunté. Está financiada a través de un fideicomiso familiar Wilson. Tendrá 30 días para desocuparla una vez que se presente el testamento. ¿Y Daniel? Su fondo fiduciario será congelado de inmediato. Solo conservará lo que tenga en su cuenta corriente y nada más. En ese momento, una familia pasó frente a mí. Padre, madre, 2 niños pequeños. El padre cargaba la mochila de su hija junto a su propio equipaje. La madre se agachaba para ayudar al niño a atarse los cordones. Ellos sí parecían entender lo que significaba ser familia. Patricia, dije en voz baja, ¿cuánto tiempo lleva mi abuelo planeando esto? ¿Planificando qué, exactamente? Esta prueba. Todo esto. Harold mencionó por primera vez la cláusula de abandono hace 2 años, justo después de que se finalizara tu divorcio. Dijo que quería ver el verdadero carácter de Margaret y Daniel cuando estuvieran bajo presión. ¿Entonces el viaje a París? Era real, confirmó. Pero Harold se aseguró de que Margaret supiera de la conferencia. Se aseguró de que supiera que estaban buscando familias que asistieran. Sospechaba que ella encontraría la manera de usarte y luego desecharte. Y acertó, murmuré. Harold conoce a las personas, Charles. Construyó una empresa de $340 millones entendiendo la naturaleza humana. Dijo que Margaret mostraría sus verdaderos colores si pensaba que nadie importante la observaba. Pero alguien sí la observaba. Morrison ha estado documentando todo durante 6 meses. Cada conversación, cada humillación, cada vez que te trataron como si no valieras nada. Pensé en todos esos momentos. La cena del restaurante donde Daniel se negó a llamarme papá, los comentarios de Margaret sobre mi ropa, mi coche, mi apartamento, la llamada en la que me pidió que desapareciera de sus vidas. No estaban siendo solo crueles, dije finalmente. Se estaban construyendo su propia condena. Exactamente, respondió Patricia. Y Harold quería pruebas suficientes para que nadie pudiera cuestionar su decisión. ¿Cuándo se hará oficial? Presentaré el testamento enmendado mañana por la mañana, hora de París. Será oficial al mediodía. ¿Y cuándo lo sabrán ellos?
Harold quiere decírselo personalmente. En la gala de la Fundación Wilson, el sábado por la noche. La gala de la Fundación Wilson lo había olvidado por completo. Cada año, Harold reunía a unas 500 de las personas más influyentes de Pittsburgh, empresarios, políticos, filántropos, toda la gente que Margaret se había esforzado en impresionar durante los últimos 3 años. «Va a anunciarlo públicamente», dijo Patricia. «Va a anunciar que tú serás el nuevo presidente de la Fundación Wilson, que administrarás las donaciones benéficas de la familia. 340 millones de dólares en filantropía, frente a todos los conocidos de Margaret». Cerré los ojos. Pude imaginarlo. Margaret, con su vestido de diseñador, caminando entre los invitados, hablando del brillante futuro de Daniel y de su nueva vida, y luego Harold subiendo al escenario. «Patricia», pregunté, «¿y después del sábado? ¿A qué te refieres? ¿Intentarán impugnarlo? ¿Pelear por la herencia? Podrán intentarlo, pero Harold ha sido meticuloso. La cláusula de abandono es a prueba de todo. Ellos mismos la activaron con testigos presentes. Morrison tiene todo documentado. Entonces, se acabó. Se acabó, Charles. Debes prepararte. Después del sábado, serás uno de los hombres más ricos de Pensilvania. Y Margaret y Daniel no tendrán nada. Nada, excepto lo que hayan ganado por sí mismos, murmuré. Y según lo que hemos visto en los últimos 3 años, respondió ella, eso no es mucho. Colgué y miré a mi alrededor. Familias por todas partes, cuidándose, acompañándose. Personas que sabían lo que la palabra familia realmente significaba. En 48 horas, todo cambiaría. Pero antes, tenía que volver a casa. Volver resultó más fácil de lo que imaginaba. Patricia ya había transferido dinero a mi cuenta cuando llegué al hotel. Suficiente para otra noche en el Ritz-Carlton, si así lo deseaba. Pero no lo deseaba. En su lugar, reservé una habitación en un hotel modesto cerca del aeropuerto, 60 euros por noche. Quería un poco de tiempo para pensar antes de volver a Pittsburgh. Tiempo para prepararme para lo que venía. Pero Margaret y Daniel tenían otros planes. Debieron darse cuenta de que me habían dejado sin forma de contactarlos, porque el jueves por la tarde Daniel me llamó. «Charles», dijo, «tenemos que hablar». ¿Hablar de qué? De lo que pasó en el aeropuerto. Mamá cree que tal vez fuimos demasiado duros. ¿Demasiado duros? Aquello me resultó casi gracioso. ¿Margaret? La mujer que llevaba 3 años perfeccionando el arte de la humillación, ¿ahora pensaba que había sido demasiado dura? ¿Demasiado duros cómo? Pregunté. Mira, ¿podrías reunirte con nosotros mañana en el hotel antes de que volvamos? Mamá quiere aclarar las cosas. ¿Qué hotel? Extendimos la estadía. Habitación 1205, en el Ritz-Carlton. Por supuesto. Habían extendido su estancia en un hotel de $3,200 por noche, mientras creían que yo dormía en el aeropuerto. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué qué? ¿Por qué quieren aclarar las cosas ahora? Ayer me dijeron que ya no era su responsabilidad. La gente dice cosas cuando está estresada, respondió Daniel, cuando intenta manejar situaciones sociales complicadas. Situaciones sociales complicadas. Así llamaba Daniel a abandonar a su padre en un país extranjero. ¿A qué hora? Pregunté. Al mediodía. Nos vemos en el vestíbulo. Llegué a las 11:55. Margaret y Daniel ya estaban allí, sentados en unos sillones de cuero que probablemente costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Margaret vestía otro conjunto de diseñador, este parecía aún más caro que el del día anterior. Daniel, como siempre, con sus AirPods. «Charles», dijo Margaret al verme, «gracias por venir. Tú dijiste que querías aclarar las cosas». Respondí. «Así es», asintió ella, señalando una silla frente a ellos. «Por favor, siéntate». Me senté. Margaret echó una mirada a su alrededor, asegurándose de que los demás huéspedes pudieran oírnos. «Charles»,
dijo con su voz más medida, quiero que sepas que lo de ayer no fue algo personal. Se sintió bastante personal. Fue algo práctico, intervino Daniel. Teníamos compromisos importantes en casa. ¿Más importantes que asegurarse de que su padre regresara sano y salvo? Charles, interrumpió Margaret, seamos honestos sobre lo que eres para nosotros ahora. Ya no eres realmente el padre de Daniel en ningún sentido significativo. Eres solo una conexión biológica. Eso es todo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, una parte de mí aún guardaba esperanza. ¿Una conexión biológica? Repetí. Sí, continuó ella. Daniel tiene ahora verdaderos mentores. Personas que pueden guiar su carrera, con recursos y contactos. ¿Personas como tu novio? Personas como mi prometido, dijo con una sonrisa. Prometido. Eso sí era una novedad. Felicidades, dije con calma. Gracias. Richard me propuso matrimonio el mes pasado. Es maravilloso, muy exitoso. Tiene 3 empresas y una casa en los Hamptons. Me alegro por ti. ¿De verdad? Intervino Daniel, porque no suenas alegre. Suenas amargado. No estoy amargado. Suenas como alguien celoso de las personas que realmente han logrado algo en la vida, añadió Margaret. Otros huéspedes comenzaban a escuchar. Una pareja en la mesa de al lado, un hombre de negocios con su periódico, incluso el conserje detrás del mostrador. No estoy celoso, dije, manteniendo la voz baja. Ah, ¿no? La voz de Margaret se elevó. Porque desde donde estoy sentada, parece que lo estás. Celoso de la gente que puede quedarse en lugares como este, de los que no tienen que preocuparse por boletos de avión ni habitaciones de hotel. Margaret, por favor, baja la voz. ¿Por qué? ¿Porque te da vergüenza? Deberías sentir vergüenza, Charles. Mira a tu alrededor. Hizo un gesto hacia el lujoso vestíbulo. Esto es lo que significa el éxito. Esto es lo que pasa cuando la gente trabaja duro y toma decisiones inteligentes. Y yo soy el ejemplo de lo contrario, ¿no? Exactamente. El hombre del periódico levantó la vista. La pareja había dejado de fingir que no escuchaba. Charles, dijo Daniel, solo intentamos ayudarte a entender la realidad. Tienes 51 años. Vives en un estudio. Manejas un coche de casi 10 años. Compras en Target. Esos son hechos, sí. Son fracasos, dijo Margaret. Y no podemos seguir fingiendo que no lo son. No podemos seguir incluyéndote en nuestras vidas, fingiendo que perteneces. ¿Qué están diciendo? Pregunté. Que esto es un adiós, dijo Daniel. Esta vez de verdad. ¿Sin llamadas, sin cenas familiares forzadas? Exacto, respondió, haciendo un gesto hacia mí, como si apartara algo desagradable. ¿Así que me están cortando por completo? Estamos poniendo límites, dijo Margaret. Con alguien que ha sido una carga para nuestra energía durante años. Estamos eligiendo rodearnos de personas que aportan valor a nuestras vidas. ¿Y yo no aporto valor? ¿Qué valor podrías aportar, Charles? Dijo ella con desdén. ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué puedes ofrecerle a Daniel que no obtenga de gente que realmente ha tenido éxito? El vestíbulo entero estaba en silencio. Todos escuchaban aquella ejecución pública de lo poco que quedaba de nuestra relación familiar. Lo amo, dije finalmente. El amor no es suficiente, respondió Daniel. El amor no paga la universidad. El amor no abre puertas. El amor no te consigue las invitaciones adecuadas ni los contactos correctos. El amor debería ser incondicional. Nada es incondicional, dijo Margaret. Todo tiene condiciones. Y la condición para formar parte de nuestras vidas es aportar algo, lo que sea. Y yo no aporto nada. No. No aportas nada, confirmó. Eres un hombre de 51 años sin nada que mostrar por su vida, y estamos cansados de fingir que eso está bien.
Me puse de pie. Entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Preguntó Margaret. Porque quiero ser muy clara, esto no es temporal. No es enojo. Es definitivo. A partir de hoy, no volveremos a fingir que somos una familia. Entiendo, repetí. Bien. Entonces hemos terminado aquí. Caminé hacia la salida del vestíbulo. Detrás de mí, escuché a Margaret decirle a Daniel, «Salió mejor de lo que esperaba». «Sí», respondió Daniel. «Tal vez ahora podamos seguir con nuestras vidas». No tenían idea de que, en 24 horas, sus vidas estarían completamente destruidas. No sabían que Harold Wilson ya estaba en París. Y tampoco sabían que la gala de la Fundación Wilson estaba a punto de convertirse en la lección más costosa de sus vidas. La gala se celebraba cada octubre en el Ritz-Carlton de París. Harold la había organizado allí durante 15 años consecutivos. 500 de las personas más influyentes de Pittsburgh volaban a París solo para esa noche. Empresarios, políticos, filántropos, todos los que importaban. Margaret y Daniel no tenían idea de que estaban a punto de asistir a su propia ejecución social. La noche del sábado, 17 de octubre, llegué al hotel a las 6:30 de la tarde, 1 hora y media antes de que comenzara la gala. Llevaba un smoking Tom Ford, enviado por Patricia, probablemente más caro que mi renta mensual. Ella me esperaba en el vestíbulo, con su inseparable maletín de cuero. «Todo está listo», dijo Patricia con voz firme. «Los documentos se presentaron esta mañana. A partir del mediodía, hora de París, eres el único heredero del patrimonio Wilson». «¿Y Margaret y Daniel?», pregunté. «Están arriba, preparándose para la gala», respondió. «No tienen la menor idea de lo que está a punto de suceder». «¿Y mi abuelo?». «En la suite presidencial», dijo. «Ha estado observando todo a través de las grabaciones de Morrison. Quería ver su comportamiento en el hotel ayer, y me dijo que superó incluso sus peores expectativas. La forma en que te hablaron en público, la forma en que te despreciaron», Patricia negó con la cabeza. «Harold no es un hombre que se enfurezca con facilidad, pero lo que vio en ese vídeo lo hizo arder de ira». Tomamos el ascensor hacia la suite presidencial. Harold Wilson estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte de París. A sus 94 años, seguía siendo una figura imponente, más de 1,80 de altura, cabello plateado, mirada aguda, de esas que no dejan escapar nada. «Abuelo», dije. Se dio la vuelta, me observó por un largo momento. «Charles», respondió al fin. «Cuéntame exactamente qué te dijeron cuando te dejaron en el aeropuerto». Repetí las palabras de Margaret, buena suerte volviendo a casa sin dinero. También el comentario de Daniel sobre la familia que se apoya mutuamente, y como lo anunciaron ante extraños, riendo. La mandíbula de Harold se endureció. «¿Y ayer en el hotel?». «Me dijeron que solo era una conexión biológica. Que no aporto nada. Que me cortan para siempre». Lo dijeron frente a testigos, en voz alta. Todo el vestíbulo los escuchó. Harold asintió despacio. Morrison grabó ambos incidentes. «Tenemos todo documentado». Caminó hacia su escritorio, tomó un documento, el testamento modificado. «Charles», dijo con solemnidad, «¿comprendes lo que esto significa?». «Sí». «Estás a punto de heredar $340 millones. Serás el presidente de la Fundación Wilson. Tendrás el control de una de las organizaciones benéficas más grandes de Pensilvania». «Lo entiendo». «Y Margaret y Daniel están a punto de perderlo todo. No solo la herencia. La casa de Margaret está financiada mediante un fideicomiso familiar Wilson. El fondo de Daniel, sus pagos universitarios, su coche, todo está vinculado a este patrimonio. No tendrán nada. Solo lo que hayan conseguido por sus propios méritos», respondí. «Y, por lo que he visto, eso no es mucho». Patricia abrió su maletín. «La junta directiva de la fundación se reúne en 10 minutos. Necesitan aprobar formalmente tu nombramiento como presidente.
Los 12 miembros están aquí. ¿Los 12? Sí. Ya fueron informados de la situación. Te apoyan completamente. Harold se apoyó en su bastón. Es hora. La reunión de la Junta duró exactamente 15 minutos. Los 12 líderes empresariales más respetados de Pittsburgh aprobaron por unanimidad mi nombramiento. Los documentos se firmaron, sellaron y archivaron. Cuando regresamos a la suite presidencial, la gala ya había comenzado. Charles, dijo Harold, mirándome con seriedad, quiero que entiendas algo. Lo que está a punto de pasar no se trata solo de dinero. Se trata de carácter. Margaret y Daniel han mostrado quiénes son realmente. Han demostrado que su amor depende del dinero y del estatus. Lo sé, asentí. Pero tú has demostrado algo distinto, continuó. Has mostrado dignidad bajo presión, gracia frente a la humillación, y que entiendes lo que la palabra familia realmente significa. Harold, interrumpió Patricia, deberíamos bajar. Los invitados están llegando. Harold asintió. Charles, ¿estás listo para esto? Pensé en los últimos 3 años. Cada humillación. Cada desprecio. Cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. Estoy listo, dije. El salón de baile era espectacular. Candelabros de cristal, mesas doradas, 500 personas con trajes y vestidos de gala, brindando con champaña que costaba más por botella de lo que yo ganaba en una semana. Vi a Margaret y Daniel de inmediato. Margaret llevaba un deslumbrante vestido negro, moviéndose entre los invitados como si fuera la dueña del lugar. Daniel, impecable en su smoking, sonriendo y saludando a todos. No tenían idea de que estaban a punto de perderlo todo. A las 9 en punto, Harold subió al escenario. El salón se silenció. Cuando Harold Wilson hablaba, todos escuchaban. Damas y caballeros, comenzó, gracias por acompañarnos en la 15ª gala anual de la Fundación Wilson. Como saben, esta fundación ha donado más de $200 millones a causas benéficas en todo Pensilvania. El público aplaudió. Margaret aplaudía con entusiasmo, encantada de ser asociada con ese tipo de filantropía. Esta noche, continuó Harold, tengo un anuncio importante sobre el futuro liderazgo de la Fundación Wilson. Más aplausos. Margaret se irguió, probablemente pensando que se trataba de Daniel. Durante los últimos 6 meses, dijo Harold, he estado realizando lo que podría llamarse una evaluación de carácter, probando los valores y la integridad de los posibles líderes de la Fundación. El silencio fue absoluto. Me complace anunciar que mi nieto, Charles Wilson, ha demostrado el tipo de carácter y dignidad que esta fundación requiere en su dirección. Harold extendió la mano hacia mí. Me puse de pie. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia mi persona. Charles asumirá el cargo de presidente de la Fundación Wilson con efecto inmediato, anunció Harold. También heredará el control de Wilson Steel Industries y de todo el patrimonio familiar. El aplauso fue educado, pero confuso. La gente intentaba procesar lo que acababa de oír. Vi el rostro de Margaret, primero confusión, luego reconocimiento y finalmente horror. Algunos de ustedes quizás se pregunten por otros miembros de la familia Wilson, prosiguió Harold. Me temo que Margaret Johnson y Daniel Johnson han demostrado, por sus recientes acciones, que no poseen el carácter necesario para liderar la fundación. Margaret se puso pálida. Daniel parecía haber sido alcanzado por un rayo. De hecho, continuó Harold, con la voz firme resonando por todo el salón, su comportamiento hacia Charles durante la última semana ha sido tan indignante que han perdido todo derecho a la herencia familiar Wilson. El murmullo se apoderó de la sala. 500 personas giraron para mirar a Margaret y Daniel, que permanecían inmóviles en el centro del salón. Tengo pruebas en vídeo de su abandono a Charles en el aeropuerto Charles de Gaulle, dijo Harold. Tengo grabaciones de sus humillaciones públicas aquí mismo, en este hotel. Y tengo testimonios que confirman sus repetidas declaraciones de que la lealtad familiar debe depender de la riqueza y el estatus. Margaret intentó hablar, pero no logró emitir sonido alguno. Con efecto inmediato,
declaró Harold. Margaret Johnson y Daniel Johnson dejan de ser beneficiarios del patrimonio Wilson. Ya no serán bienvenidos en los eventos de la Fundación Wilson, ni serán considerados parte de la familia. El silencio que siguió fue sepulcral. 500 de las figuras más influyentes de Pittsburgh observaban a Margaret y Daniel, paralizados en el centro del salón. Pero Harold aún no había terminado. «Quiero que todos los presentes comprendan algo sobre el carácter», dijo. «El verdadero carácter se revela no en la prosperidad, sino en la adversidad. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando son difíciles». Y Margaret y Daniel fallaron por completo esa prueba. Presionó un botón en el podio. Una enorme pantalla descendió del techo. Quiero que vean exactamente a qué me refiero. El vídeo comenzó a reproducirse, imágenes de seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle, mostrando a Margaret y Daniel alejándose de mí en la puerta 42. El audio resonó por todo el salón, la voz de Margaret gritando, con desprecio, «Buena suerte volviendo a casa sin dinero». Luego la de Daniel, fría y arrogante, «Ya no eres nuestra responsabilidad». 500 personas observaban en un silencio atónito cómo mi propia familia me abandonaba en un país extranjero. El vídeo cambió, imágenes del hotel, la conversación del vestíbulo del día anterior. La voz de Margaret se escuchó con nitidez por los altavoces del salón. «Eres un hombre de 51 años sin nada que mostrar por tu vida, y estamos cansados de fingir que eso está bien». Cuando el vídeo terminó, el silencio fue tan profundo que parecía interminable. Entonces Harold habló de nuevo. «Damas y caballeros, Charles Wilson, su nuevo presidente de la Fundación Wilson». El aplauso fue ensordecedor. No era el aplauso cortés típico de una gala benéfica. Era aplauso real. Aplauso de gente que entendía lo que acababa de presenciar, la crueldad expuesta y la justicia servida. Me puse de pie y caminé hacia el escenario. Detrás de mí, escuché por fin la voz temblorosa de Margaret. «Harold, espera», gritó. «Por favor, déjame explicarte». Pero Harold ya se alejaba del podio, pasando a su lado sin siquiera mirarla. Daniel intentó seguirlo. «Señor Wilson, señor, ha habido un malentendido». Harold se detuvo, se giró lentamente y lo miró con una frialdad absoluta. «Hijo», dijo con calma, «el único malentendido aquí fue el mío. Malinterpreté tu carácter durante 26 años». Margaret rompió a llorar. Lágrimas reales, arruinando su maquillaje, cayendo sobre su vestido negro. «Esto no es justo», decía, mirando a su alrededor. No entienden toda la historia. Pero nadie la escuchaba. Las 500 personas presentes evitaban el contacto visual, se apartaban de ellos. El mensaje era claro, ya no pertenecían a ese mundo. Patricia apareció a mi lado. «Charles», dijo en voz baja, «hay algo más que Harold quiere que veas». Me entregó un documento, un estado bancario. Wilson Steel Industries. Activos líquidos actuales, $340.612.437. Todo eso, ahora era mío. Además, continuó Patricia, la casa de Margaret entra en ejecución hipotecaria el lunes por la mañana. El fideicomiso que mantenía el estilo de vida de Daniel se termina a la medianoche de hoy. Miré al otro extremo del salón. Margaret y Daniel estaban solos ahora. La gente se había alejado de ellos. Margaret seguía llorando. Daniel, con el teléfono en la mano, trataba desesperadamente de llamar a alguien. A alguien que arreglara aquello. Pero nadie podía arreglarlo. Esto era definitivo. Las formalidades legales fueron rápidas, limpias, precisas, como solo podrían serlo unos abogados que llevaban 6 meses preparándose para este momento. 10 minutos después de la revelación en la gala, estábamos en la suite presidencial. Abajo, la fiesta seguía, pero nuestro trabajo estaba casi terminado. «Este es el documento de transferencia de Wilson Steel Industries», dijo Patricia, señalando la primera línea de firma. 340 millones en activos. Firme.
Este es tu nombramiento como presidente de la Fundación Wilson. Controlarás todas las donaciones benéficas, alrededor de 15 millones de dólares al año. Firme. Este es el traspaso de la propiedad de la mansión familiar en Pittsburgh, 15 habitaciones, 43 acres, valorada en 12 millones de dólares. Firme. Patricia deslizó el último documento hacia mí. Y este, dijo, es el aviso de desalojo para la casa de Margaret. Tiene 30 días. Dudé por un momento antes de firmarlo. Harold lo notó. Charles, dijo con voz tranquila, no la estás dejando sin hogar. Solo la estás obligando a vivir según sus verdaderos medios. ¿Y cuáles son sus verdaderos medios? Pregunté. Margaret tiene un trabajo de medio tiempo en una galería de arte. Gana $23000 al año. Daniel trabaja en una agencia de marketing. Gana $38000. ¿Eso es todo? Eso es lo que realmente han ganado, respondió Patricia. Todo lo demás, la casa, el coche, los viajes, las tarjetas, provenía de los fideicomisos familiares Wilson. Tomé el bolígrafo y firmé. Patricia recogió los documentos. Listo, Charles. Ahora vales 340 millones de dólares. Margaret y Daniel tienen lo que hay en sus cuentas corrientes. ¿Cuánto es eso? Margaret tiene unos $4000. Daniel, 1200. El contraste era abrumador. Esa misma mañana creían que estaban a punto de heredar 51 millones. Esa noche, entre ambos, no llegaban a 6000. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. El banco congelará todas las cuentas de los fideicomisos Wilson a medianoche, explicó Patricia. Los pagos de la hipoteca de Margaret se detienen. El leasing del coche de Daniel, cancelado. Las tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas familiares, anuladas. ¿Cuándo se darán cuenta? Probablemente mañana, cuando intenten pagar algo. O cuando el banco los llame por los pagos atrasados la próxima semana. Harold se levantó y caminó hacia la ventana. Charles, dijo, hay algo más que debes comprender. Esto no se trata solo de dinero. Ahora controlas una de las fundaciones más influyentes de Pensilvania. Te reunirás con gobernadores, senadores, rectores de universidades. Decidirás qué hospitales reciben financiación, qué escuelas obtienen becas. No sé nada sobre dirigir una fundación. ¿Aprenderás? Respondió. Pero, más importante aún, entiendes algo que Margaret y Daniel jamás comprendieron, que el privilegio implica responsabilidad, que la riqueza es una herramienta para ayudar a otros, no solo a uno mismo. Patricia cerró su maletín. Hay una última cosa. Margaret y Daniel casi con certeza intentarán contactarte. Querrán disculparse, reconciliarse, buscar una forma de volver a la familia. Pero las instrucciones de Harold son claras. Cualquier intento de restaurar su herencia requerirá la aprobación unánime de la Junta de la Fundación. Los 12 miembros deberán coincidir en que realmente han cambiado. ¿Y después de lo que 500 personas vieron esta noche? Pregunté. Las probabilidades, respondió Patricia, son 0. Harold se giró desde la ventana. Charles, quiero que entiendas algo. Lo que pasó esta noche no fue venganza. Fueron consecuencias. Margaret y Daniel eligieron abandonarte cuando creyeron que nadie importante los observaba. Eligieron humillarte públicamente. Eligieron borrarte de sus vidas. Lo sé, dije. Yo solo les di exactamente lo que pidieron, continuó Harold. Ellos dijeron que ya no eras familia, yo lo hice oficial. Dijeron que no aportabas nada a la mesa, y yo te di la mesa completa. Patricia se levantó. Charles, hay un coche esperándote abajo. Vuelo en primera clase a Pittsburgh mañana por la mañana. El jet privado de la familia Wilson está a tu disposición cuando lo necesites. El jet, un Gulfstream G650 valorado en $70 millones, con capacidad para 14 personas. Esa misma mañana yo estaba calculando si podía pagar un billete de clase turista.
¿Y qué será de Margaret y Daniel? Pregunté. ¿Qué con ellos? Respondió Harold. Eligieron el orgullo sobre la familia. El estatus sobre el amor. Eligieron verte como a un hombre sin valor. Y ahora vivirán con esa elección. Para siempre. Me volví hacia la ventana. París brillaba en la noche. Una ciudad hermosa, una arquitectura majestuosa, el tipo de lugar que nunca creí poder permitirme visitar. Ahora, si quisiera, podría comprar una casa aquí. Harold, dije finalmente, ¿y si algún día cambian de verdad? ¿Y si se dan cuenta de lo que perdieron y se convierten en otras personas? Harold sonrió. No fue una sonrisa cálida. Charles, dijo con calma, algunas lecciones solo pueden aprenderse de la manera más dura. Y hay precios que nunca pueden pagarse de vuelta. Los documentos estaban firmados. El dinero había sido transferido. El poder, completamente invertido. La justicia, servida. Y las consecuencias empezaron de inmediato, devastadoras. Margaret fue la primera en descubrirlo. Domingo por la mañana, 8:47 de la mañana. Intentó pagar el desayuno en el restaurante del hotel con su tarjeta de crédito familiar Wilson. Rechazada. Probó con la de respaldo, también ligada al fideicomiso familiar. Rechazada. El gerente del restaurante fue amable, pero firme. Señora, ¿quizá pueda usar otro método de pago? Margaret tuvo que usar su tarjeta personal, esa con un límite de $4,000, la que casi nunca utilizaba, porque nunca lo necesitaba. Daniel descubrió la situación cuando intentó pedir un Uber al aeropuerto. Su cuenta premium, también vinculada al fideicomiso, había sido suspendida. Para cuando su vuelo aterrizó en Pittsburgh, ambos recibían notificaciones automáticas en sus teléfonos. Su pago hipotecario de $4,847 ha sido rechazado. Su pago de arrendamiento vehicular de $890 ha sido rechazado. Su cuenta American Express ha sido suspendida por falta de pago. Esa misma noche, Margaret me llamó. Yo estaba en mi nueva oficina en Wilson Steel Industries, piso 47, esquina con vista a toda la ciudad. Charles, dijo, con una voz distinta, más pequeña, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿De lo que pasó anoche? ¿Del malentendido? ¿Qué malentendido? Harold no comprende el contexto de nuestras conversaciones. No entiende que las familias, a veces, dicen cosas que no significan cuando están estresadas. Parecías bastante clara en lo que dijiste. Charles, por favor, ¿podemos vernos? ¿Podemos hablar como adultos? Pensé que ya no éramos familia. ¿Por qué me reuniría con alguien que no lo es? Hubo un silencio largo, incómodo. ¿Qué tan mal estamos? Preguntó finalmente. ¿A qué te refieres? Económicamente, ¿qué tan mal estamos? Eso depende de cuánto dinero hayan ahorrado de sus trabajos. ¿Nuestros trabajos? Margaret, ganas $23,000 al año en la galería de arte. Daniel gana $38,000 en la agencia de marketing. ¿Vivirán con eso? Charles, no podemos vivir con eso. Solo la hipoteca de la casa es de casi $5,000 al mes. Entonces tendrán que buscar otra casa. ¿Otra casa? Su voz se elevó. Charles, he vivido aquí 8 años. Todos mis amigos están en este vecindario. Daniel creció aquí. Tendrán que encontrar algo que puedan pagar con su verdadero ingreso. ¿Y cuál sería ese ingreso? Hice un cálculo rápido. Juntos, unos $61,000 al año antes de impuestos. Tal vez $4,000 al mes netos. ¿$4,000 al mes? Repitió, como si le hubiera dicho que tenía una enfermedad terminal. Charles, eso es pobreza. No, Margaret, respondí. Eso es lo que vive la mayoría de los estadounidenses. Tú simplemente nunca tuviste que aprender cómo hacerlo. El lunes trajo más consecuencias. El Mercedes de Margaret fue reposeído en el estacionamiento de la galería, frente a sus compañeras y clientes.
El BMW de Daniel fue retirado de su edificio por una grúa. El conductor fue educado, pero eficiente. Para el lunes por la tarde, los vecinos de Margaret ya estaban hablando. Las noticias corren rápido en los vecindarios caros cuando alguien no puede pagar la hipoteca. El martes, la historia llegó a las páginas sociales de Pittsburgh. No en portada, claro, pero sí como una nota discreta. La reconocida socialité de Pittsburgh Margaret Johnson y su hijo Daniel Johnson estuvieron notablemente ausentes de los eventos benéficos de esta semana, tras su desheredación pública en la gala de la Fundación Wilson en París. El miércoles, las amigas de Margaret empezaron a evitar sus llamadas. El jueves, la novia de Daniel le terminó por mensaje de texto. No puedo estar con alguien cuya familia tiene tanta inestabilidad. Lo siento. El viernes, Margaret volvió a llamarme. Charles, dijo entre sollozos, la gente está hablando. Todos saben lo que pasó. Nadie me contesta. Lamento oír eso. ¿De verdad lo lamentas, o esto es lo que querías? No quería nada, Margaret. Solo quería que me trataran como familia. Cometimos errores. Dijimos cosas que no debimos decir, pero esto está destruyendo nuestras vidas. Ustedes destruyeron sus propias vidas. Eligieron abandonarme. Eligieron humillarme. Eligieron cortarme de su familia. Pero no lo decíamos en serio, sí lo decían. Y se aseguraron de que todos lo escucharan. La semana siguiente, la casa de Margaret entró en ejecución hipotecaria. El aviso de desalojo se colocó públicamente, como exige la ley. Sus vecinos vieron al alguacil pegar el documento en la puerta principal. Daniel tuvo que volver a vivir con ella, en la misma casa que estaban a punto de perder. Poco después encontraron un apartamento de 2 habitaciones, $1,500 al mes. La mitad de su ingreso neto. Margaret vendió su joyería para pagar el depósito de seguridad. A fin de mes, Margaret Johnson había pasado de ser una socialité de Pittsburgh a una madre soltera que luchaba por entender cómo vivir con un presupuesto que jamás imaginó. Daniel Johnson, de ser un hijo de fideicomiso, había pasado a ser un empleado de marketing de nivel inicial, preguntándose cómo podría alcanzar la vida que creía merecer. Y Charles Wilson, el fracaso de la familia, se había convertido en el presidente de una fundación que manejaba $15 millones anuales en donaciones benéficas. El cambio de poder era total. Y era permanente. 6 meses después, Margaret llamó una última vez. Charles, dijo, quiero que sepas que ahora lo entiendo. Lo que hicimos fue horrible. Imperdonable. Yo estaba en mi oficina del hogar, en la mansión de 15 habitaciones que Harold me había dejado. Revisaba las solicitudes de donaciones para la fundación. Un hospital infantil de Pittsburgh necesitaba $2 millones para nuevo equipamiento. Aprecio que lo digas, respondí. Daniel también quiere disculparse. Ha cambiado. Trabaja 40 horas a la semana, paga sus cuentas, entiende lo que es la vida real. Eso me alegra. Charles, ¿hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que podamos ganarnos de nuevo un lugar en la familia? Cualquier cambio en la herencia requiere la aprobación unánime de la Junta, dije. Los 12 miembros tendrían que estar de acuerdo en que realmente cambiaron. ¿Y tú? ¿Nos apoyarías si demostramos que cambiamos? Pensé largo rato en esa pregunta. En el perdón. En las segundas oportunidades. En lo que realmente significa familia. Margaret, dije al fin. Pasaste 3 años enseñándome que el amor familiar debe ser condicional, que solo merecen relaciones quienes aportan algo valioso a la mesa. Estábamos equivocados. Tal vez. Pero esas eran tus reglas. Tú las elegiste. Tú las impusiste. Tú las dejaste claras. Y ahora te toca vivir con ellas. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿no hay camino de regreso? No hay camino de regreso a lo que teníamos, dije. Porque lo que teníamos era una farsa. Tú fingiendo tolerarme mientras planeabas desecharme. ¿Y hacia adelante? Susurró.
¿Podríamos construir algo nuevo? Margaret, dije con firmeza, abandonaste a un miembro de tu familia cuando más te necesitaba. Eso no es algo de lo que se recupere. Eso es algo con lo que se vive para siempre. Colgué y volví a revisar las solicitudes. El hospital infantil recibiría su financiación. También el programa de alfabetización y el refugio para personas sin hogar. 15 millones al año destinados a quienes realmente lo necesitaban. Personas que entendían que la familia no abandona a la familia. Que el amor no depende del estatus. Que el carácter vale más que la riqueza. Porque la verdadera familia se revela no en la prosperidad, sino en la adversidad. Y Margaret y Daniel habían fallado esa prueba. Eligieron el orgullo sobre la lealtad, el estatus sobre el amor. Y hay elecciones que no se pueden deshacer. Puentes que una vez quemados jamás se reconstruyen. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con familiares tóxicos? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia.